Buenos días. Nuevo gobierno y primeras decisiones. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso. Es un agrado que nos acompañe lunes 3 de junio del año 2019, dedicado a analizar diferentes temas de la realidad de nuestro país. Lo vamos a dedicar todo este programa en un panel para analizar específicamente la toma de protesta de Nayib Bukele como nuevo jefe de gobierno y jefe de Estado, periodo 2019-2024, el discurso que brindó y las primeras decisiones que se tomaron ayer por la tarde. Se fueron anunciando algunas a través de las redes sociales, a través de la cuenta oficial de Twitter del presidente. Entonces tenemos varios elementos que analizar y va a ser importante tener y escuchar la perspectiva de nuestros invitados e invitadas que nos acompañan esta mañana. Y es un gusto para mí recibir a Luis Mario Rodríguez, director de Estudios Políticos de FUSADES. También saludamos cordialmente a Álvaro Artiga, politólogo y profesor universitario. Y brindamos la bienvenida a Naida Acevedo, consultora en políticas públicas. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Naida, qué gusto que esté nuevamente con nosotros. Gracias, Carlos, igualmente. También a Álvaro, buen día. Y a Luis Mario, qué gusto compartir panel. Amigas y amigos televidentes, esperemos poder conversar de manera analítica qué es lo que está pasando, ¿verdad? Justo, varios elementos tenemos para la discusión. Luis Mario, bienvenido, buenos días. Carlos, buenos días. Lo mismo a los colegas, mucho gusto. Gracias por tomar la invitación, Álvaro, también qué gusto. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días, Naida, Luis Mario y a todos los que nos ven en televisión. Bueno, vamos directamente de lleno. Entonces, hablemos un poco sobre el discurso de Nayib Bukele y la toma de protesta en esta sesión solemne que se desarrolló el sábado en el Centro Histórico de San Salvador. Empecemos con esto, Naida. ¿Qué impresión le queda del primer discurso de Nayib Bukele como presidente de El Salvador? ¿Usted se sintió identificada con el discurso? Más allá de haberme sentido identificada, porque no era un discurso dirigido para reflexionarlo o pensarlo, sino que era un discurso muy para sentirlo, ¿verdad? Sí quisiera referirme a ese nivel de conexión que el presidente de la República ha ido manejando y trabajando con la población salvadoreña, que tiene inconformidad con el sistema de partidos, ¿verdad? O sea, yo creo que uno de los elementos más fuertes que ha podido digamos, rescatar alrededor no solo de la figura de él, ahora presidente, sino que también dentro de todo un proceso de capitalización de gente, digamos, y de personas que le apoyan, es precisamente esa inconformidad con los partidos. Yo quisiera, además del tema del discurso, que es importante, mucha gente dice es que fue un discurso vacío, fue un discurso sin contenido, no dijo cómo lo iba a hacer. Yo he escuchado mucho eso. Yo creo que sí estaba plagado de simbolismos. O sea, si algo pudo explotar el presidente en ese discurso fue una serie de simbolismos en donde desde el sentir de la población inconforme, que no es poca, ¿verdad?, hizo conexión. En primer lugar, nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo. Una frase tan directa y potente como una línea directa, ¿verdad? O sea, y hay una línea directa entre Dios y su pueblo. Y cualquier cosa que quiera entrar en medio de eso, el pueblo debe de responder, así tal cual, ¿no? La presencia de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica también es importante remarcarla. Y dentro de todos estos simbolismos de conexión, yo sí quisiera destacar algo que muy pocas veces analizamos. Los discursos tradicionales de toma de posesión van a la promesa, ¿verdad? Y prometo bajar la pobreza en tanto, y prometo elevar la educación en tanto, y prometo trabajar en salud, etcétera. Y no hace mucho, que yo creo que será un tema de debate, ¿verdad? Hablábamos sobre la política como gestión, es decir, entender la política como gestión y lo que hay alrededor de la política en estos temas de poder, el poder como relación y el poder como recurso es muy importante, es tremendamente importante. Creo que el presidente ha ido más a la arista del poder como recurso, ¿verdad?, moviéndose alrededor de diferentes actores y entre ellos a quien dirigió principalmente su discurso, y que definitivamente eso lleva a un proceso de reflexión sobre qué tipo de política vamos a tener, ¿verdad? Creería que si es la gestión de la cosa pública, entonces él está generando todo el entorno relacional
incluido, porque en su discurso lo dijo también, que en los primeros días se había dedicado a hacer las relaciones para que el país entonces pudiera producir, pudiera crecer, entre otras tantas, y generar un entorno de desarrollo. Que definitivamente sí nos coloca alrededor de la gestión como una construcción en colectivo. Okay. O sea, la gestión o la política como gestión, al fin y al cabo debe comprender eso. Cuando uno llega con programas de gobierno escritos, definidos, etcétera, debe de saber que entre la formulación y la implementación hay todo un abismo. Y eso es una carta de doble filo. Entonces, ahí tenemos entonces las primeras impresiones de Naida. Álvaro menciona un poco este discurso, se distingue de la lógica con la cual se hicieron los últimos discursos, en donde era el énfasis más a la promesa, nos menciona Naida. En su caso, Álvaro, ¿se sintió identificado con este discurso o qué impresión le generó este discurso de Nayib Bukele, el primero como presidente de la República? Fíjate que antes del discurso me llamaron por teléfono de un periodista. Sí. Eso fue el día viernes. Y entonces quería que inmediatamente después del discurso le reaccionara. Entonces estaba haciendo como la cita. Y yo le dije que no, porque no esperaba escuchar nada nuevo, ¿verdad? Y tenía dudas de si lo iba a ver. Solamente porque estaba comprometido con el programa de Hora en la Mañana, lo vi, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, yo diría, efectivamente hay un poco más de simbolismos que de contenidos, aunque justamente por ser, digamos, lleno de simbolismos, los contenidos se pueden interpretar de distintas formas. Sí. Esa es una cuestión del símbolo, ¿verdad? Distintas lecturas. Y cada quien lo lee pues desde donde está. Y yo creo que el público que estaba atrás de la barra, digamos, lo leyó de manera espectacular. Ese fue un discurso como el Kaiser, ¿verdad? Allá en Alemania, de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta la posición así, ¿verdad? Casi como le hacía el alemán aquel que ya todos sabemos, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de leer, ¿verdad? La conexión que hay o que él construye con esta parte del pueblo, ¿verdad? Que está descontenta con los partidos, que está hastiada con Arena y con el FMLN, que abucheó a los diputados, y no todos, algunos con más fuerza, sí, ¿verdad? También ahí se puede captar el simbolismo, ¿verdad? Digamos, fue un discurso lleno de, eso sí, de comunicación política, ¿verdad? Que puede ser leído como cualquier mensaje, interpretado de distintas formas. Incluso la vestimenta, algunos esperaban si iba a usar corbata o no iba a usar corbata, ¿verdad? Entonces llega al acto oficial sin corbata y entonces él se mantiene, digamos, en esa imagen que ha venido construyendo, ¿verdad? Del presidente que va rompiendo con esquemas, rompe el esquema del protocolo cuando saluda, ¿verdad? No saluda excelentísimo, no sé qué, excelentísimo, no sé qué, sino que se dirige directamente a los que están atrás de la barra. Entonces yo creo que él conecta con su discurso directamente con esa parte del pueblo salvadoreño que le está escuchando, que está ansioso de escucharla, ¿verdad? Entonces hay una conexión ahí, vibran ambos, él se presenta como muy cercano, en el sentido de, miren, les cuento las cosas íntimas de mi familia, ¿verdad? Cómo se va a llamar nuestra hija, nos cuenta la anécdota de su papá, ¿verdad? Y entonces, digamos, está en ese ambiente de familiaridad, ¿verdad? Es decir, ustedes y yo somos amigos, no me dejen solo, todo esto va a depender no de mí, sino de ustedes. Es un juego de, digamos, de lenguaje, ¿verdad? Hay frases ahí que se utilizan y que yo creo que las vamos a seguir escuchando, ¿verdad? Lo que no hay que, para terminar, no hay que dejar a un lado es también las, digamos, expresiones que él utiliza, que a saber si las dijo consciente, ¿verdad? Porque también él es un poco así, que dice cosas y después se desdice,
¿verdad? Como por ejemplo de la medicina amarga, algunos lo están interpretando como que se iban a hacer medidas duras y a lo mejor en ese momento fue algo que se le salió a él, como se le salió lo de la hija. Vimos que no tenía nada escrito, o sea que realmente él estaba ahí de alguna manera muy informal, comunicándose con la gente, hasta le sobró tiempo, ¿verdad? Uno puede hacer la diferencia, digamos, con el discurso del arzobispo. Sí. Que en términos sustantivos yo diría fue el mejor discurso, planteando las cosas, mire, sobre estas cosas necesitamos que se resuelvan, ¿verdad? Bueno, cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Ya vemos al final el discurso del pastor ¿verdad? También, digamos, ahí haciendo una mezcla de América Latina y El Salvador. Yo no estoy seguro si él estaba claro de dónde estaba parado, porque fueron pocas alusiones a El Salvador en específico. Entonces, en realidad, digamos, para los especialistas en comunicación política, yo creo que aquí tenemos un buen discurso. Mucho material para analizar. Antes de irme a la pausa, Luis Mario, escucharle usted también. ¿Qué impresiones le generó? ¿Algún nivel de identificación? ¿Coincide un poco con lo mencionado con los panelistas? Bueno, sí, coincido con los colegas. Yo agregaría, digamos, una interpretación de lo que no dijo. Claro. Y eso es relevante a mi juicio. Primero, digamos que no se dieron expresiones de revanchismo. Y a mi juicio es muy importante que eso no haya estado dentro del discurso. Por las semanas anteriores y las semanas previas, donde tuvo encuentros, digamos, bastante polémicos con la Asamblea Legislativa, con el Ejecutivo mismo, ¿no? El FMLN, y con la Corte Suprema de Justicia, además de los encuentros que tuvo con algunos medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, el Faro, Factum, se habría esperado que esa línea probablemente en el discurso surgiera de nuevo. Es decir, que amenazara a la Asamblea Legislativa que si no le aprueba sus proyectos, pues habría consecuencias, que delineara un poco más lo que en campaña fue, digamos, un discurso que fue muy continuo de lucha contra la corrupción, que hablara, por ejemplo, sobre el tema de libertad de expresión. Ahí yo habría esperado probablemente lo contrario. Se le criticó por parte de los medios electrónicos su poca tolerancia a los medios, probablemente un anuncio para que eso no siguiera en la mente de los periodistas habría sido interesante. Entonces, lo que dice el doctor Artigas es muy cierto. Se interpretan los símbolos, ¿ya?, cuando no hay mensajes claros, de acuerdo a lo que el ciudadano y los analistas creen que pudo haber dicho, ¿no? Yo recojo las líneas gruesas que el presidente ya había delineado antes de la toma de posesión, en lo económico y en seguridad, que son gruesas, insisto, ¿verdad? Es decir, no hay un aspecto claro acerca de cuál va a ser su política económica y de seguridad, por mencionar dos ámbitos muy concretos. Fue a la Heritage Foundation y dijo algunos aspectos que tienen que ver con libertad económica, con libre comercio. En materia de seguridad, en las distintas entidades donde estuvo durante la campaña, dijo lo que ayer mencionó en el Consejo de Ministros, que será un abordaje integral. Y por lo tanto, al no haber incluido esto dentro de su discurso, tenemos que ir a esas expresiones anteriores a la toma de posesión. Sí debo hacer notar lo que ya dijeron los colegas acerca de las medidas amargas. Previo a dar la orden de borrar el nombre de Domingo Monterrosa, emitió un tuit que decía medicina amarga, ¿ya? Y luego dio la orden. De lo que no vamos a quejarnos, creo yo, en los próximos 5 años es, a mi juicio, de falta de información. No sé si de acceso por parte de los periodistas al presidente, por lo que hablaremos, me imagino, más adelante de su primer Consejo de Ministros. Pero sí vamos a ver una comunicación directa del presidente a través de su cuenta de Twitter. Ayer, por ejemplo, todos sus funcionarios, presidentes de autónomas y secretarios ya tienen cuenta en red social, ya empezaron a tuitear, y ahí vamos a ir viendo pues algunas decisiones que por cierto no nos explican el fondo
¿ya?, de lo que vamos a querer escuchar. Pero él mismo dijo que lleva 36 horas cuando le reclamaron el tema de diversidad y esto. No tenemos que esperar todavía que él empiece a dar conferencias de prensa y explicar a fondo, ¿no? Hay algunos simbolismos de ayer del Consejo de Ministros, de la toma de decisión, que creo que lo vamos a discutir más adelante. Tengo que hacer la primera pausa. Al regresar, un aspecto además del discurso que me gustaría profundizar con ustedes y escucharles, y luego ya vamos con el tema del gabinete, los nombramientos, y parece ser una recomposición del órgano ejecutivo, sobre todo en el primer círculo ha llegado al presidente de la República. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Tenemos este panel de análisis de la toma de posesión y primeras medidas del nuevo gobierno de Nayib Bukele. Me acompañan Álvaro Artiga, politólogo y profesor universitario. También está conmigo Naida Acevedo, consultora en políticas públicas, y Luis Mario Rodríguez, director de estudios políticos de FUSADES. En la pausa hemos seguido platicando varios aspectos que vamos a transmitir a nuestros amigos y amigas de la audiencia que nos sintonizan a través de la señal de Canal 33, 7 en cable, pero también aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @RepúblicaSB33. Preguntas, comentarios, pues con el mayor de los gustos los leemos y los ponemos a disposición de nuestros amigos y amigas que están en este momento en este panel. Ahí, como puede ver en pantalla, la cuenta. Naida, otro asunto antes de cerrar con lo del discurso como tal, pero ¿a quién considera usted que iba dirigido este discurso? El tema de las metáforas, ya se mencionó un poco la metáfora del Salvador como un niño enfermo o como un hijo enfermo, y la metáfora del padre-hijo, pero el tema de las metáforas es algo constante en el discurso o en la manera de Nayib Bukele cómo se comunica a las personas, pero ¿a quién va dirigido esto al final de cuentas? Sí, definitivamente a toda esa población que ya cerró su ciclo alrededor de los principales actores políticos que han primado en los últimos 50 años. Dijimos que tal vez podíamos desarrollar esto más adelante, pero tal vez creo que es oportuno ahora. En los años 70 se empezaron a generar todas las condiciones que devinieron en los 80 en la conformación del FMLN como principal opositor, digamos, a una serie de medidas económicas, políticas, sociales, entre otras. Esto, a la par, en 1983 se acompaña de la reforma de una constitución. En los 90 tenemos la firma de los acuerdos de paz. Entonces entra el FMLN en principio como un principal opositor, pero que en la medida en que va avanzando el tiempo y que lo que conocemos como posguerra, que yo diría que no es el final de una posguerra, sino que la posguerra se convirtió en la materialización de una doctrina en particular. Entonces, lo que nosotras y nosotros conocemos como posguerra, que todos esperábamos prosperidad, reconciliación, etcétera, no fue más que la consolidación, la entrada y consolidación de una doctrina en particular, una doctrina económica. Entonces, más que posguerra, lo que tuvimos fue esa gestación económica que más adelante avanzó hacia la gestión de la misma en la década del FMLN. Entonces llegamos a un punto en que estos antagónicos en la práctica dejaron de ser tan antagónicos. Entonces, quien entró a un proceso de antagonismo es un tercero, que en este caso es Nayib Bukele. Entonces su discurso va precisamente dirigido a esos ya no antagónicos que se convierten en los mismos de siempre, ¿verdad? Con su frase más popular, más digerible, entre otras, y que definitivamente coloca el cierre de un ciclo en donde estos dos antagónicos dejan de serlo y aparece él en discordia, ¿verdad? Y ahora presidente de la República, de hecho, o sea, ha logrado generar esa comparación y esa transformación alrededor de ello. Yo lo he puesto en redes sociales y en las pasiones de estos tiempos, entre otras tantas, hay una serie de reacciones, entre otras. Yo comparto, y esta tesis también desarrollada, más bien desarrollada por Álvaro, sí estamos asistiendo a ese cierre, ¿verdad? O sea, hay un cierre de 50 años de actores específicos que tuvieron sus condiciones y que ahora cierra su ciclo y abre puerta a nuevos actores políticos. Normalmente, en El Salvador, o históricamente, ha habido un de la mano, digamos, entre la transformación de la élite política y la transformación del poder como tal político, ¿no? De la gestión. En 1989 asistimos a eso, es decir, hubo asume la élite política empresarial y definitivamente ahí se empiezan a tomar una serie de decisiones en posguerra. Entonces, en ese sentido, creería, para cerrar la idea, que cerramos ciclo en cuanto a actores políticos, pero no cerramos ciclo en cuanto al aspecto económico. Entonces, el aspecto económico está vivito, del 89 hasta ahora está muy vibrante. De hecho,
no creo que exista alguna medida en torno al tema económico que sea diferente. Puede ser que sea una constante y no varíe. Exactamente, pero con los actores políticos sí. Entonces eso me parece muy interesante de analizar, por cuanto la gente espera que haya una transformación, pero ni siquiera, o sea, nunca se ha anunciado una transformación en el tema económico y yo creo que no debemos esperarla, pero sí de actores políticos y de formas de gobernanza, que eso lo convierte también en un elemento interesante que quizás vamos a discutir también más adelante. Vamos a abordar un poco este elemento que ha mencionado, Naida. Creo que nos permitiría ser como un cierre o nos sería un elemento que nos permite hacer una lectura un poco más amplia. Hay otros aspectos que también me gustaría escucharles antes de hacer la transición al tema del gabinete y los nombramientos. Álvaro, para usted, ¿a quién considera que iba dirigido este discurso? Sobre todo por el tema de estas metáforas y una de las frases que Naida mencionó en el primer segmento y lo traía a colación, justo aquí lo tenía anotado: nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar El Salvador. Es decir, sé que hay mucha comunicación política y personas que van a estar analizando estos detalles, pero solo me gustaría tener un poco esa interpretación que se puede hacer de esta serie de frases, del uso de las metáforas y el público meta. Casi siempre se espera que el público meta sean la oposición política, los otros actores políticos, las jefaturas de Estado, los que estaban en esa ceremonia, los que estaban en ese acto, pero aquí parece ser que el objetivo y el público meta pues era distinto. Bueno, es que hablando en términos técnicos, digamos, el presidente Bukele asume el cargo, ¿verdad?, en unas condiciones institucionales de debilidad. Él es institucionalmente un presidente débil. ¿Por qué? Y eso no es mal hablar de él, es simplemente la configuración, digamos, institucional, en principio no le favorece. Las instituciones, el control de las instituciones lo tiene Arena, el FMLN, Gana, o sea, los mismos de siempre. Eso no ha cambiado. El presidente entonces se ve ante este desafío de tener que recurrir a algo o a alguien para hacer un balance en esa desventaja en la que está. A eso me refiero yo con lo de institucionalmente débil. Que se quede claro, ¿verdad? No estoy hablando que él sea débil, esa es otra cosa. Es institucionalmente débil porque no controla las instituciones como lo hicieron otros presidentes. Entonces, yo creo que la constante, mientras ese escenario no cambie, va a ser la apelación al sector que le apoya, a una parte importante de la opinión pública, con quienes, ya él lo hacía en el conversatorio que tuvimos en la UCA también, o sea, el mismo escenario. Claro. ¿Verdad? ¿Con quiénes estaba hablando ahí? O sea, hay una estructura en su manera de actuar. Y digamos, para eso sirve estudiar. Yo invito a todos los que nos ven, ¿verdad?, que se animen a estudiar ciencia política, porque eso nos ayuda a tener elementos y poder leer, ver lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, hay estructuras y él está siguiendo una, ¿ya? Entonces, apela a eso que llama el pueblo, como lo han hecho presidentes en tantas épocas y en tantos lugares, ¿verdad? Y entonces yo creo que el discurso va dirigido a ellos, y por eso los primeros, ¿verdad? De nuevo, no dijo excelentísimo pueblo salvadoreño, pero en su saludo a los primeros que se dirigió fue a ellos. Entonces yo creo que en ese sentido él está alimentando esa relación que la necesita para hacer un balance a la desventaja institucional en la que está. Que valga decir, es el escenario mejor para fortalecer las instituciones. Esta es la gran paradoja, tener un presidente débil para fortalecer las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones entonces tienen la posibilidad de controlar al Ejecutivo, tanto al presidente como a sus funcionarios, cosa que, digamos, ha sido el gran déficit durante todos estos años. Pero allá los funcionarios que estén en las instituciones, ¿verdad?, si asumen su rol de control, ¿verdad?, que les mandata la Constitución, o por el miedo a esa masa que está ahí enardecida por todos lados, ¿verdad?, se inhiben, comenzando por el tema de la ley de los símbolos patrios.
y el escudo nacional, el escudo de armas. Bueno, hay que hacer valer, ¿verdad?, el respeto a las leyes. Y entonces yo esperaría que en los papeles que él firme, ¿verdad?, que selle, en los membretados y todo eso, las estrellitas que le ha puesto no aparezcan, porque el escudo nacional no las tiene. Y que no se vale decir que esas estrellitas son los 14 departamentos, porque ya están ahí simbolizadas en los ramos que aparecen ahí. Ahora, si es un logo, está bien, ¿verdad? Es parte de su marca. Pero en los papeles oficiales, ¿verdad?, vamos a ver qué es lo que aparece. Tengo que hacer la pausa para regresar. Escucho a Luis Mario y ya uno de los temas de los interesantes también que vale la pena discutir es el gabinete y los nombramientos. Interesaría escucharle cuál es su primera reacción del gabinete. Algunos nombres ya se conocían por los anuncios que había hecho el presidente a través de sus redes sociales, pero ya tenemos ya la plana mayor, por decirlo de esta forma, de los ministerios, de las personas que van a estar en autónomas, algunas figuras de secretarías o figuras de comisionados. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos en este panel de análisis de la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de la República y las primeras medidas del nuevo gobierno. Ya aparecerán algunas en pantalla, algunos de los tweets que se dieron en el transcurso de las últimas 48 horas. Pero uno de los asuntos relevantes, si entramos en materia del ejercicio de gobierno, Luis Mario, es los perfiles. Ya las personas que han sido nombradas y juramentadas como ministros, como ministras, personas que van a estar como figuras de cargos de comisionados o al frente de algunas secretarías. ¿Qué opina del gabinete, Luis Mario? Bueno, Carlos, si me permite, quiero hacer una apreciación final sobre el discurso. Claro. Y sobre lo que decía el doctor Inaida sobre el tema del pueblo, ¿no? La apelación al pueblo. A ver, lo preocupante en ese sentido es que justo con el ejemplo que el doctor Artiga acaba de mencionar de la violación de la ley de símbolos patrios, luego las violaciones sean más graves, ¿ya? Y el pueblo, ¿ya?, no se entere, ¿ya?, o el pueblo lo acepte porque el presidente lo pide. Aquí es donde no solo las instituciones de control como tal deben funcionar, sino que la sociedad civil organizada, que para bien del país está, a mi juicio, cada vez más, digamos, pendiente de lo que sucede con el ejercicio del poder. Es decir, luego tendremos que estar muy pendientes que si la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no aprueba una ley porque del debate legislativo finalmente se concluye que esa ley no debe ser tal y se quiere apelar a otro tipo de, vamos a ver, situaciones legales para aplicar una legislación que no tenga, para el caso la aprobación del legislativo, digamos que estaríamos ahí en situaciones muy complejas. Es decir, debemos cuidar mucho el Estado de Derecho. Ahí lo quiero dejar, ¿ya? No es posible que la apelación al pueblo vaya en algún momento a hacer que el Estado de Derecho se distorsione, se debilite, ¿ya? O por ayudar a los ciudadanos voy a hacer inclusive aquello que está fuera de la ley para colaborar o contribuir con ellos. Sobre el gabinete, yo quiero hacer primero una analogía con el gabinete del FMLN. En FUSADES hemos analizado las bases de sustentación de los 10 años del gobierno del FMLN, es decir, hemos ido a darle seguimiento a aquellas estructuras que respaldaron al FMLN, a sus dos candidatos a la presidencia, cuando estos eran candidatos como tal y cuando fueron presidentes. Lo que vimos es si estas entidades, su partido, organizaciones sindicales, movimientos sociales, ya que lo respaldaron cuando era candidato, lo siguieron haciendo cuando era presidente. En el caso del presidente Bukele, al llegar básicamente sin partido, ¿ya?, ciertamente Gana lo respaldó y fue el instrumento para alcanzar el poder, digamos que se dificulta el encontrar ese actor al que le daremos seguimiento y cuál será su relación con el partido que lo llevó al poder. En aquel momento el FMLN vació muchos de sus líderes, ¿ya?, varios que venían de la comisión política o habían estado en la comisión política en cargos importantes dentro del Ejecutivo.
llegaron también muchos que habían estado liderando Alba Petróleo, ¿ya? Fueron puestos en cargos claves, ¿ya? Luego llegaron varios de los líderes de los movimientos ciudadanos que lo respaldaron, tanto a Mauricio Funes en su momento como a Salvador Sánchez Serén, sí, y muy pocos de los movimientos sociales. ¿Qué estamos viendo ahora? Vemos que básicamente no se quedó fuera del gabinete ninguno de los que acompañaron al presidente como círculo cercano dentro de la campaña. Los que lo acompañaban a reuniones con las gremiales, con centros de pensamiento, con universidades, están ahora en puestos de gobierno, ¿ya? El liderazgo básicamente completo y más importante de Nuevas Ideas está también en distintas instituciones, ministerios o autónomas, ejerciendo un cargo público. Y luego hay también estructuras más del FMLN que de Arena representadas en el gabinete. Vemos personas que estuvieron en el Consejo Municipal con el presidente cuando él era alcalde y había logrado esa municipalidad con el respaldo del FMLN, ahora ocupando también cargos dentro del gabinete. Ese, digamos, como lectura de la composición. Yo no quiero analizar ni hacer ningún juicio de valor acerca de la capacidad que tendrá el círculo cercano que lo acompañó durante la candidatura en los cargos de gobierno. Puede ser que lo haga bien, y por el bien del país, ojalá que así sea. Ni cómo lo van a hacer los correligionarios de Nuevas Ideas, ¿ya? O la gente que llega del FMLN, ex-FMLN, al gabinete del presidente. Lo segundo es los simbolismos acerca de la eliminación de ciertas secretarías. Eliminar Transparencia y Secretaría de Inclusión Social por la situación de corrupción del expresidente Funes y de lo que ahora se está viendo de investigación de la Secretaría de Inclusión Social, me parece hasta cierto punto natural, ¿ya? Y luego la creación de ciertas secretarías como Comercio, Innovación y Proyectos Estratégicos, me parece que es consecuente con lo que el presidente anunció en las gremiales y en algunos centros de pensamiento sobre su política económica. Ahí tendremos que ver la actuación. Destaca el nombramiento de la ministra de Economía, una exalumna de la Escuela Superior de Economía y de Negocios y con mucha capacidad. Y por supuesto, termino señalando el caso de seguridad pública, donde todavía tenemos que evaluar la conformación de ese gabinete de seguridad. Hay un nuevo director de policía, un nuevo ministro de seguridad. Tenemos que ver qué va a hacer con el Consejo de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y saber si ahí también los ciudadanos podrán estar presentes como lo estaban en el caso del FMLN discutiendo en ese Consejo Plural. Voy a retomar en el siguiente segmento lo que Luis Mario ha mencionado sobre el tema de la disolución de algunas secretarías que estaban en los gobiernos anteriores y eso qué significa en la recomposición del órgano ejecutivo, Naida. Pero antes, a la misma consulta que le hacía Luis Mario, su opinión del gabinete, ¿cuál es su primera impresión? Hay algunos nombres de personas conocidas también en la vida política nacional o que ya han estado en ejercicios de gobierno anteriores, como es el caso de Juan Pablo Durán, que estuvo como encargado de la Lotería Nacional de Beneficencia en el periodo de Funes. Ahora va a estar como presidente de Bandesal, y Rolando Castro, conocido sindicalista, que de una asociación de sindicatos, como ministro de Trabajo, solo por mencionar un par de nombres. Pero ¿qué reacción le genera ese gabinete? ¿Para usted llena sus expectativas? ¿Para usted todavía no hay que hacer un juicio de valor? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Otra vez, poder como relación, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante y la gente lo tiene que tener presente. El poder como relación, es decir, cómo me relaciono alrededor de un entorno que me permita a mí desarrollar las cosas que tengo que decidir y quién me respalda. Dos cosas quiero señalar de esto. Uno, el llamado permanente a la paridad del gabinete se dio, ¿verdad? O sea, hay un gabinete paritario y yo creo que hay que mencionarlo y hay que decirlo. Que hay una representación descriptiva, por supuesto, es decir, más de la mitad de la población de El Salvador son mujeres, somos mujeres, y es agradable ver que la mitad del gabinete sean mujeres. Ya la descripción simbólica son otros 5 pesos, es decir, la descripción sustantiva, perdón, la descripción, la representación que tiene que ver más con qué representan estas mujeres que están, de dónde provienen, claro, ya es otra discusión. Pero por lo menos lo descriptivo, es decir, cómo está la sociedad conformada, cuántas mujeres somos y cuánto por lo menos se ve representado en decisiones es importante.
Creo que históricamente, o por lo menos de los últimos 30 años para acá, Arena privilegió en 1989 la tecnocracia, es decir, convenía incluso con el respaldo de Fusades en su momento. Fusades nace precisamente para atender de manera directa una transformación devenida de una élite económica que estaba introduciendo una serie de transformaciones, los programas de ajuste estructural, la doctrina neoliberal, entre otras tantas, y se asistió mucho de la tecnocracia. Y con el apoyo también, por supuesto, de tanques de pensamiento como Fusades. Mauricio Funes privilegia las alianzas, es decir, un gobierno que tenía que ver con estas aristas que no necesariamente eran puras del FMLN, pero que definitivamente le muestra un gabinete un tanto diverso que rompe con, digamos, entre comillas, la pureza ideológica del FMLN. Pero cuando llegamos a 2014, esa alianza era por obligación necesaria. Entonces se mantienen este tipo de alianzas, sumando a eso el tema del cemento ideológico. Es decir, el FMLN privilegió mucho quienes piensan igual a mí en sus cargos, ¿verdad? Sumando a ello las alianzas que ya estaban, que con algunas diferencias llevaron al cuadro de gobernabilidad democrática que vimos. Y es que precisamente por eso dejan de ser antagónicos, ¿no? ¿Qué ha hecho el presidente actual? Creería que ha privilegiado la lealtad ante cualquier cosa. Poder como relación. Entonces, él necesita gente leal. ¿Y eso es bueno para un gobierno, Neida? Yo creería que la designación de cargos estratégicos como una Secretaría de Estado debe de pasar también por todo un proceso de reconocimiento de capacidades y por tecnocracia. Esas son decisiones que seguramente tendrán su respuesta, ¿verdad? O sea, tendrán su contraposición en el caso que no se desempeñen bien. O sea, al fin y al cabo, políticas públicas tienen que ver con decisiones que si no son bien tomadas, al fin y al cabo devuelven carta. Entonces, creería que un anuncio que puede dar de alguna forma una rendija abierta es el que hizo el día de ayer, que pidió la carta de renuncia a todos los ministros y ministras a efecto de que si a diciembre no empiezan una gestión por resultados, pueda entonces atenderse a que cierra su función. Eso, digamos que también requiere una ciudadanía madura y una ciudadanía capaz de hacer un ejercicio de contraloría que permita la institucionalidad crecer. Es decir, ahorita estamos, y a mí me recurre mucho esto, porque claro, con Álvaro, alguna vez yo apelaba a la incipiente democracia y siempre me decía, no, es el régimen híbrido, en efecto. O sea, esto es el régimen híbrido, es decir, estamos privilegiando todavía este tipo de lealtades, este tipo de fidelidades, entre otras tantas, pero hay que hacer caminar la institucionalidad pública. Entonces hay un discurso de gobernanza, de gabinetes inclusivos, de gabinetes capaces de resolver. De hecho, el anuncio de la supresión de diferentes secretarías tiene que ver con eso, con una gobernabilidad un poco más ágil, con una gobernanza un poco más diversa, incluso hacia adentro de la institucionalidad pública, pero eso representa también grandes desafíos. Entonces, no solo la lealtad al presidente, sino que también la capacidad de interactuar entre cada una de estas personas. Personas como la Secretaría de la Juventud, creo que representarán un profundo desafío para la juventud en la población salvadoreña para saber entonces hacer la contraloría del caso. Yo, si tuviera 20 años menos, realmente me preocuparía un poco por el tema del lenguaje, la utilización simbólica, porque sí, en efecto, hemos visto en el pasado del ahora secretario de Juventud ciertas manifestaciones en sus discursos que son no solo peyorativos, sino que dañan precisamente el tema de la imagen de la mujer. Y yo creo que eso hay que tenerlo presente siempre, siempre. Estamos hablando de gabinete paritario, lo que hacemos con las manos no lo deshagamos con los pies. Hay una gran responsabilidad. Y por último, mencionar el tema de quienes les acompañan. O sea, creo que va a ser muy importante de quiénes van a ser, si se designan viceministerios o si se designan equipos técnicos o direcciones, que ahí debe descansar entonces la cabeza técnica. Muy bien, Neida, gracias. Tenemos que hacer una pausa, Álvaro, al regresar. Vamos a escucharle un poco sobre el gabinete, pero también ya de este tema de disolución de algunas secretarías, conformación de otras, ¿qué implicaciones tiene esto? Neida mencionaba, sí, el tema puede ser de la lealtad, pero hay que ver el aspecto técnico, hay que ver el aspecto de los perfiles de estas personas. Entonces, ¿qué elementos desde la lectura de la ciencia política debemos entender para este fenómeno como tal del gobierno? Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis sobre la toma de posesión y primeras medidas del nuevo gobierno. Neida, quería hacer una precisión, luego voy directamente con Álvaro. Miren,
miren, como igual las noticias vuelan, ¿verdad? O sea, se dice que no hay una designación oficial todavía de Salvador para el tema de juventud. Entonces, creo que deberíamos de estar atentos y atentas a efecto de saber si quién es la persona designada. Si no es así, la verdad, yo preferiría a esta persona locutando, hace un buen trabajo, es un buen comediante y creo que le hace bien a la población salvadoreña también, ese es su papel, ¿no? Y si es lo contrario, si se le designa, entonces sí generar el mecanismo de Contraloría Ciudadana que esto requiere. Ok, bueno, hecha la aclaración. Entonces, quiero aprovechar y vamos a ver si tenemos, pedir la producción, unos tweets del presidente Nayib Bukele publicados ayer sobre el tema de, aquí está, este día en Consejo de Ministros hemos disuelto las siguientes secretarías: inclusión social, gobernabilidad, vulnerabilidad, transparencia y técnica. Esto en aras de hacer más eficiente el Estado. Sus funciones y proyectos vitales como Ciudad Mujer serán redistribuidas. Bueno, ahí tenemos entonces uno de estos mensajes relevantes, Álvaro, porque tiene una implicación en la conformación del órgano ejecutivo como se tuvo en los últimos 10 años. Entonces, aproveches. ¿Qué lectura debemos hacer de esto? ¿Qué significa esto? Si implica automáticamente hacer más eficiente el órgano ejecutivo. La Secretaría Técnica era una instancia de mucha incidencia, de mucha influencia en el tema de la cooperación, del tema de los fondos, de las decisiones políticas. Y por otro lado, la impresión del gabinete que le ha generado a usted. ¿Qué reacción tiene de estos perfiles y de estas personas que ya han sido juramentadas? Vaya, todos los presidentes tienen como potestad organizar el órgano ejecutivo como mejor les plazca. No solo en materia de secretarías que están en casa presidencial, digamos, sino también en términos de los ministerios y viceministerios que se le ocurran, ¿verdad? Ese es algo que lo han practicado todos los presidentes que hemos tenido. Uno puede, yo en mi libro ahí sobre el sistema político, tengo los gabinetes de cada uno de los presidentes desde el general Martínez. Y entonces uno va viendo ahí que esto de modificar secretarías, incluir, quitar, digamos, es parte de lo normal. O sea, que ahí no nos deberíamos de extrañar. Claro, algunos se preguntan, bueno, ¿y todos los proyectos que estaban en marcha? Pues tendrán que seguir en marcha. Claro. ¿Verdad? Y hasta que se acaben, alguien se tendrá que hacer responsables, ¿verdad? Yo creo que con este presidente se está teniendo demasiado prurito mediático de estar examinándolo como no se examinó a ningún presidente anteriormente. ¿Verdad? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué antes no se habló tanto de los miembros del gabinete como se está hablando ahora? ¿Por qué antes no se habló tanto de cómo organizaba el Ejecutivo como se está hablando ahora? ¿Verdad? Y hay una cosa importante de tratar de responder, ¿verdad? ¿Por qué tanta preocupación como no se tuvo con otro presidente? Ahora, yo creo que, o por lo menos tengo sobre la conformación del gabinete, yo creo que sigue estando presente la estrategia de crear ilusiones. Yo creo que hay una línea de trabajo en él, por lo que ya dije antes, de institucionalmente débil. Él necesita recurrir a otros tipos a otros elementos. Él no tiene un partido y por eso no puede sacar de un partido su gabinete. ¿Y de dónde lo va a sacar? Pues de sus allegados, de quienes le han, digamos, colaborado. O sea, es que es casi de lógica, pues. Lo anormal sería esperar que lo sacara de los partidos, si no tiene partido. ¿Verdad? Entonces, si no tiene, ¿cuál es el vínculo con sus colaboradores? Si no es partidario, pues es de lealtad, es de amistad, es empresarial, es todo lo que está señalando. Es decir, son, llamémosle así, lazos o vínculos extrapolíticos. Pero porque políticamente, ya lo dije, es débil. Claro. ¿Verdad? Ahora, repito, eso no quiere decir que él como persona sea débil. Tiene vínculos sociales, ¿verdad? Que los ha construido desde pequeños y está echando mano de eso. ¿Verdad? Ahora, ¿es malo o bueno eso? Ahí es ya una cuestión ya que cada quien puede evaluar. Lo que yo puedo preguntarme es, ¿eso va a garantizar una mejor eficiencia, una mayor eficacia a la hora de implementar las cosas? Bueno, ahí hay que darle espacio, ¿verdad?
Pero ciertamente, repito, lo de las ilusiones, él es, yo diría, un experto en crear ilusiones. Y eso está bueno, está malo. Está bien porque le da, digamos, un espíritu para caminar hacia algún lado, el que sea, a tener gente desilusionada, ¿verdad? Gente apática. No, es mejor tener gente ilusionada en ese sentido, pero hay que saber y estar consciente que trata de ilusiones. Al principio del programa hablamos de la ilusión, de la conexión con el pueblo. Porque hay que decirlo, es una ilusión, en tanto quienes se ilusionan son los del llamado pueblo, ¿verdad? Que creen tener a un presidente cercano con quien se puede hablar, pero que en la práctica no es así, ¿verdad? Tanto que la información fluye de un lado, ¿verdad?, hacia el pueblo. Es una comunicación vertical totalmente. ¿Ya? Y cuando uno examina, dicen los expertos en comunicación política, cuando uno examina la dirección de los mensajes políticos, uno puede determinar el carácter del régimen. Cuando la dirección es en un sentido, eso, digamos, va en la línea de lo autoritario. Crea ilusiones con un grupo de ministros y ministras, ¿verdad? Por primera vez en la historia paritario. Naida lo repite, ilusionada. Pero vea la segunda línea, todos los otros funcionarios, ahí ya no hay 50-50. Pero crea la ilusión. Manda a quitar el nombre de Domingo Monterrosa a la tercera brigada. A todos los defensores de derechos humanos les crea la ilusión de que vaya, ahora sí. Y va neutralizando a todos aquellos que posiblemente le podrían hacer crítica con la ilusión. Hay que esperar, digo yo, a que haga cosas. Y como yo siempre he dicho, no es el presidente, son los que están en los puestos, son los empleados públicos. O sea, podemos tener un presidente súper conectado con la gente, pero la enfermera, el médico, el profesor que atiende a las personas modificó su comportamiento. Yo creo que no se modifican porque está un presidente, porque hay rutinas, hay formas de hacer, ¿verdad?, que no se cambian con nombramientos, ¿verdad? Examinemos la ministra de Educación. Alguien me decía, ¿será que alguna vez dio clase en una escuelita? ¿Verdad? O sea, siempre hay de dónde leer, ¿no? Los intelectuales, los académicos, leen desde los currículums, ¿verdad? Y bueno, eso son muy preparados, porque en realidad están proyectándose en aquello. La gente lo lee de otro lado, ¿verdad? La gente que no tiene agua, bueno, vamos a ver qué hace, anda, pues. Vamos a ver si hay algún cambio ahí importante. La gente que tiene problemas de acceso a sus cantones, a sus caseríos. Vamos a ver si el ministro de Obras Públicas se pone de acuerdo con alcaldes para resolver estos problemas. Sí. O para terminar. Es el tema de... Tenemos un Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Y además creamos un Ministerio de Desarrollo Local. Bueno, entonces yo no sé de qué estamos hablando en términos de eficiencia, ¿verdad? Es decir, hay mucha ilusión en juego. Creación, la magia, ¿verdad? Es el juego de, miren todo lo que está pasando y la gente así se crea. La comunicación. Es magia. Hay un aspecto aquí que ha mencionado Álvaro, Luis Mario. Me parece interesante este contraste de la noción de ilusión con el ejercicio práctico del gobierno. Los ministerios, las personas, los hombres y mujeres al frente de los ministerios son importantes porque dan las líneas de acción de estos ministerios, pero también hay cuadros que están intermedios, operativos, que están continuamente trabajando con los funcionarios o con las personas también, y eso marca mucho el ritmo de cómo se va a llevar este tipo de ministerio. Entonces, ¿cómo también leer este contraste entre lo que se dice, lo que se promueve, la ilusión en los términos de Álvaro, con las decisiones ya que se toman en el ejercicio mismo de estas organizaciones complejas como son los ministerios, con los cientos o con los miles de empleados que tienen, con los directores, con los intermedios, y ahí en la práctica pues ya se ve el ejercicio de gobierno, ¿eh? Bueno, efectivamente, a ver, cuando el presidente anuncie, por ejemplo, cuál es su postura con el proyecto de ley de función pública para profesionalizar el Estado, para que empecemos con esa, digamos, tarea pendiente que durante años se ha impulsado desde la sociedad civil y también desde organismos internacionales, de empezar a hacer que el Estado contrate por mérito y no por vínculo
partidario, ahí, como bien dice el doctor Artiga, nos creará una ilusión a los que estamos en centros de pensamiento, académicos, universidades, dándole seguimiento a la modernización del Estado. Es decir, tenemos que esperar justo a que empiecen a operar los ministerios con la visión que el presidente quiere darle a aspectos tan estratégicos como la economía, lo social, la seguridad, el comercio exterior. La eliminación de la Secretaría Técnica, que venía a ser un papel de jefatura de gabinete, pues digamos que ahí tenemos que, en principio, especular si la persona que ha sido nombrada como comisionada presidencial, no me acuerdo el nombre porque era bien largo, pero decía algo así como organización de gabinetes, tiene una función de organizar y convocar a las reuniones de los gabinetes económicos, social, de seguridad, que ya existen en el reglamento interno del órgano ejecutivo, o es una función de jefatura de gabinete para dar un lineamiento estratégico a las personas y a los ministros que están dentro de estos gabinetes. A ver, hay dentro de las instituciones, pongamos el caso, las autónomas, por no decir otros ejemplos donde también hay problemas, digamos, importantes, hay situaciones pendientes importantes. Vamos, por ejemplo, a la presa El Chaparral, ¿no? ¿Qué va a hacer el nuevo presidente de CEL con esta obra estratégica heredada con un retraso importante? Hombre, no va a destrabar los problemas de la noche a la mañana porque hay situaciones legales que siguen su curso. Pero sí deberíamos tener en los próximos días la visión, por ejemplo, en el tema energético, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el tema de la modernización del aeropuerto, que lleva un retraso importante? Ya tenemos un nuevo presidente de CEPA que seguro dará a conocer esta situación. O con el tema del Citrans, donde ahí se creó una ilusión por el gobierno anterior muy importante, pero pues se quedó con apenas un 20-30% de la meta cumplida. Es decir, tenemos que esperar a que el presidente, presente un plan de gobierno. Acordémonos que una cosa es su apuesta como candidato y otra es sus líneas ya muy claras para actuar dentro de los ministerios, ¿no? El plan quinquenal de desarrollo que presentó el FMLN y que antes había sido otro documento al que había dado. Y luego, a mi juicio, tenemos que también conocer cuál será su relación, yo insisto mucho en esto, con el legislativo ahora como presidente de la República. No podrá estar apelando al pueblo, aunque obviamente lo puede hacer, ¿ya? Pero digamos, no puede estar apelando al pueblo cada vez que el debate en la Asamblea Legislativa se profundice de tal manera que no se le apruebe una ley de inmediato. El presidente, para impulsar sus planes de desarrollo económico, de seguridad pública, necesitará de los grupos parlamentarios y de la aprobación de legislación secundaria. Esa relación será fundamental, ¿ya?, en los próximos, por lo menos 2 años, antes que haya una nueva conformación del legislativo en el 2021. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar, pues ampliamos más temas sobre esto, el significado que tiene y las implicaciones que tiene esta composición de gabinete, las expectativas con decisiones de política pública, entre otros asuntos. Regresamos en minutos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos haciendo un análisis de las primeras decisiones o acciones del gobierno de Nayib Bukele tras la toma de posesión que se hizo el pasado sábado 1 de junio del año 2019. Naida, uno de los temas también relevantes acá, porque fue una de las primeras decisiones y que se comunicaron a través del Twitter oficial del presidente Nayib Bukele, es retirar el nombre de Domingo Monterrosa del cuartel de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel. Para eso quiero pedir a producción nos puede poner en pantalla dicho tweet que nos permite como para ilustrar un poco mejor de dónde viene ese mensaje. Ahí está. ¿Y cuándo se emitió? 1 de junio a las 6:58 de la tarde. Se ordena a la Fuerza Armada retirar de inmediato el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuartel de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel. Álvaro mencionaba, ¿puede ser esta una ilusión? ¿Cómo lo lee Naida?
Mira, yo vuelvo otra vez a la figura del cierre de los 50 años. Y cuando yo lo puse en mis redes sociales, ahí llovió de todo, ¿verdad? Porque, claro, genera muchas pasiones. Es algo que todavía no se ha cerrado, algo que todavía está ahí abierto y doloroso. Entonces, definitivamente va a despertar pasiones. Por un lado, alguna gente hacía el recuerdo que Domingo Monterrosa es que no solo se trata de volar un nombre, sino que el FMLN directamente hizo una acción que acabó con su vida, entre otras. Entonces, esas son las cosas que deben de ir sanándose dentro de la cultura salvadoreña, es decir, cómo interactuamos entre nosotros y nosotras. Si me preguntas a mí directamente, yo he tenido el inmenso privilegio de trabajar con la población, con población sobreviviente y con población familiares de víctimas del conflicto armado, realizando exhumaciones. Es decir, el dolor de primera mano, de manera tangible, no todo el mundo lo tiene. Y yo creo que al haber tenido contacto con ese dolor, que no es una ilusión, ese dolor es algo que está en lo cotidiano de la población salvadoreña. Ha sido una orden dada en el momento preciso, oportuno. Tiene que ver con la comunicación política, no te digo que no tampoco, o sea, sí tiene que ver también, todo esto juega un papel importante. La frase más común que encontramos alrededor de esto es: el FMLN no lo pudo hacer en 10 años y él lo hizo en unas cuantas horas. Y claro, ese rédito se espera, pues, o sea, claro, él está esperando también este tipo de rédito, lo cual es válido. El poder como relación, 50 años han pasado, ¿verdad? Desde los 70 que dijimos hasta ahora. Se cerró un ciclo en donde definitivamente el actor que ahora está le permite tomar esa decisión y lo hizo. Y lo hizo. Yo aplaudo esa decisión como otras tantas cucharadas amargas. Gracias por ser junto a nosotros en República. Tuvimos un pequeño corte de electricidad, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Naida estaba terminando la idea. Naida, perdón, para que pueda finalizar la idea que mencionaba. Sí, el tema apasionante, ¿verdad? Entonces, bueno, precisamente eso, ¿no? O sea, esto de las cucharadas amargas será cosas que van a remover todavía, algo que duele. Hay un segmento de la población que todavía tenía cierta veneración hasta esta figura, pero se cierra el ciclo. Y ahí sí aplaudir, aunque tiene también en el escenario todas las relaciones del caso para poder tomar la decisión, pero sí aplaudir la decisión tomada de manera oportuna, inmediata, precisa, directa, entre otras, sobre todo por la dignificación de las víctimas. Falta todo un plan de reivindicación del derecho a la verdad, justicia y reparación, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, abrir archivos de la Fuerza Armada, que se está pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Incluso hay una resolución de acceso a información pública que le pide, del instituto, que pide la reconstrucción, ¿verdad?, de este tipo de hechos por la verdad. Creo que este pueblo merece repensarse desde esa verdad para reconstruirse. Y ahí tal vez hay una reconciliación, ¿verdad? Hay un asunto acá, Álvaro, entonces, que vale la pena ampliar. Y este es el ejemplo con el tuit que utilizábamos de la orden que se brindó de retirar el nombre de Domingo Monterrosa al cuartel de la Tercera Brigada de Infantería. Pero esto puede ser uno de los retos que demanda, es continuar las demandas que se tenía el gobierno anterior en materia de derechos humanos. Es decir, y también cuál va a ser la agenda en derechos humanos de esta presidencia, porque hay que implementar una sentencia de la Sala de lo Constitucional. La Asamblea Legislativa tiene responsabilidad sobre eso, pero el órgano ejecutivo también lo tiene. Entonces, también cómo leer este tema de un posicionamiento comunicacional de una decisión que luego ahí se vio por fotografías, pues que estaban quitando el nombre con pintura, pero más allá de esto, es la agenda en derechos humanos es mucho más amplia, mucho más compleja y sobre todo con decisiones que hay que tomar. De nuevo, yo creo que él tiene que resolver el problema de la debilidad institucional. Y entonces su comunicación directa de una vía con quienes tienen acceso a las redes sociales, pues está operando. Si tiene que cumplir con tratados, con sentencias, que tienen que ver en la materia de derechos humanos y no le obstaculizan la principal línea, que es la que no se ve, ¿verdad? En esto de la magia siempre hay cosas que no se ven, ¿verdad? Entonces,
lo va a hacer. Mientras no sea antagónico, digamos, apoyar o satisfacer demandas de grupos organizados en materia de derechos humanos, lo va a hacer, ¿verdad? Eso no hay duda. ¿Por qué? Porque él necesita tener respaldos sociales. La meta ahorita es 2021. Aquella de ustedes me van a ayudar a derribar toda barrera que aparezca. Sí. ¿Verdad? Es una apelación a eliminar toda barrera, ¿verdad? Al juramento que se hizo simbólico en la toma. El juramento, sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese afán, ¿verdad?, de tener una presidencia socialmente fuerte, pero institucionalmente débil, ¿verdad?, vamos a ver muchas cosas que uno diría, vaya, todo esto, ¿por qué no lo hizo el Frente? ¿Ah? Entonces, en ese sentido, digamos, todavía pueden haber más sorpresas, más innovación. Yo creo que eso es de esperar, ¿verdad? Pero no hay que quitar, diría yo, o no hay que dejarse llevar por la magia. O sea, la magia está bien. ¿A quién no le gusta la magia? De repente una humazón y aparece alguien ahí, ¿verdad? Y otra humazón y desaparece. Para eso están todas las partes oscuras, todo lo que no se ve en un show de magia. Pero aquello aparece real. Entonces, yo creo que hay que ir despacio, ¿verdad? Viendo, repito, lo que hacen los funcionarios en realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que están, digamos, ejecutando? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Realmente hay diferencias con gobiernos anteriores? ¿Realmente, vamos a ponerlo así, finalmente va a haber una preocupación por el desarrollo de las fuerzas productivas en el país? Que nos vengan a decir, bueno, es que es cosa, por ejemplo, de la ministra de Turismo, ¿verdad? Con el que prometió el candidato, ahora presidente, la City Surf, ¿verdad? Es mediante hoteles, empleos de baja, digamos, nivel de desarrollo de su capacidad productiva, pero no solo la remuneración, sino, digamos, es que para trabajar en hotel, ¿verdad?, para la cualificación que se requiere para trabajar en restaurante, así se desarrolla un país, ¿verdad? Entonces, no, claro, estarán los otros ministerios haciendo cosas, eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Porque yo insisto, institucionalmente tiene otra restricción importante, que es el presupuesto, ¿verdad? Está comprometido, a lo mejor ahí hay explicación de por qué tiene que ir reduciendo partes organizativas para tratar de obtener ingresos, digamos, para liberar ingresos para llevar adelante sus planes. Pero las medidas amargas se refieren a 2 puntos del IVA. Ahí no sabemos, ¿verdad? Estamos especulando, ¿verdad? O las medidas amargas son el impuesto predial. ¿Quién es el que va a tomar medidas amargas? ¿Quién es el que está enfermo? El pueblo, así, es el que está enfermo y por lo tanto a ese hay que darle las medidas amargas. O son los empresarios que no están dispuestos a compartir sus ganancias a los enfermos y esos son los que deben tomar medidas amargas. ¿Verdad? Es decir, por eso yo prefiero aquí ir detrás del presidente en función de lo que va haciendo y no ir ahí, esto aquí, esto ya, porque ahí me dejo llevar por las palabras mágicas, ¿verdad? Abracadabra, ¿verdad? Ábrete sésamo. Y puede parecer un chiste, pero cualquier especialista en comunicación política me va a entender. Si es el juego de las palabras crean ilusiones y la gente las cree, ¿verdad? Pero es eso nada más, ilusión. Estamos llegando casi al tramo final del programa, pero Luis Mario, hay un asunto aquí. Álvaro pone en perspectiva y que creo que vale la pena tener esta reflexión de las prioridades del nuevo gobierno respecto a las realidades. Es decir, cómo dejó el gobierno la presidencia de Salvador Sánchez Serén y asuntos que llevarán su propio cauce, pero temas que se deben continuar y las modificaciones presupuestarias que mencionaba Álvaro como un factor clave, dado que el presupuesto ya está formulado, decidido, votado y solo tiene el recurso de la modificación presupuestaria. Es decir, cómo vemos este contraste entre las posibilidades y las propuestas de campaña versus las realidades que tiene ya el Ejecutivo y que se vienen marcando desde la gestión anterior como finalizó la presidencia de Salvador Sánchez Serén. Bueno, varias cosas, Carlos. Primero, a ver, yo quiero referirme a este tema de derechos humanos. No olvidemos que el presidente es jefe de Estado también. Sí. ¿Ya? Es decir, tiene que procurar la armonía social.
Y ciertamente, aunque no depende del presidente exclusivamente el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la ley de amnistía, sino que se está discutiendo en la Asamblea, va a llegar por el proceso de formación de ley a él el proyecto. Previamente, ojalá que procure que las fuerzas políticas discutan, ¿ya?, una legislación en base a otros modelos que ya existen en América Latina, y el contemporáneo, el más cercano, es el colombiano. ¿Ya? Buscar perdón, reconciliación, no repetición, justicia, ciertamente hay que hacerlo, ¿no? Pero ojalá, sin instrumentalizar una situación tan compleja, ¿ya?, porque sería también ofender a las víctimas. Es decir, tenemos que en pleno siglo XXI, 30 años casi después del conflicto armado, ¿ya?, que ser muy serios en esta discusión. No tomarlo como agenda político-electoral, ni mucho menos como una situación para generar venganza, ¿ya? Eso en cuanto a este tema que se mencionó en el segmento anterior. A ver, ojalá también que el presidente permita que sus ministros tengan protagonismo. Es decir, cuando veamos a una ministra de Economía liderando determinadas acciones en ese ministerio tan importante, al ministro de Hacienda, que ya dio luces desde el final de la administración anterior de la seriedad con la que está tomando su cargo, ¿ya? Primer presupuesto con el que se contó con 84 votos, 83, porque se cumplieron las condiciones que la Constitución establecía de presentar un presupuesto equilibrado. Cuando veamos decisiones importantes que tengan que ver con el tema de seguridad pública también, ahí es necesario que no solo esté el Estado presente, en este caso los ministerios, sino que ojalá se haga acompañar de un grupo técnico de gente que también pueda, desde la sociedad civil, desde los otros órganos de Estado, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, la Fiscalía General de la República, acompañar al presidente, a su ministro de Seguridad, para, no hacer un nuevo diagnóstico porque tenemos y muchos, sino, identificar desde la legislación cuál es, en función de la estrategia que el presidente va a utilizar, que ha dicho y ha reiterado que va a ser integral para recuperar los territorios, cuál es la legislación y el respaldo que necesita de los otros órganos de Estado. Y usted mencionaba el tema del desafío que tiene el presidente presupuestariamente. Ahí es donde insisto en la necesidad de hacer coaliciones en la Asamblea Legislativa que le permitan al presidente aprobar sus presupuestos, por lo menos el del 2019, el del 2020, y el del 2021, necesitará que lo acuerpe la integración actual, ¿ya?, del legislativo, ¿ya? Y si necesita financiamiento ese presupuesto, que con seguridad lo necesitará, ya no solo se trata de mayoría simple, sino que de mayoría calificada. El presidente tiene el reto también en materia de diálogo, de concretar aquello que vaya acordándose en las mesas. El presidente Sánchez Serén rompió con la confrontación que se traía 5 años antes con el expresidente Funes. Montó mesas e instituciones, algunas de carácter permanente, en la que distintos actores políticos, empresariales, sindicales estuvimos ahí. Ahora, ojalá el presidente continúe con este tema de mesas de diálogo, pero concrete ya los acuerdos que se vayan adoptando. Ok, me resta básicamente 1 minuto. Empezamos con Naida, cerraríamos también con usted, Naida, del mensaje final de este programa y la valoración final que esto genera. Mira, yo creo que es una oportunidad para El Salvador en el entendido de saber desde el crecimiento propio de la ciudadanía que hay mecanismos que permiten Contraloría crecer en este tránsito, digamos, de democratización. Necesita un paso más allá ahora, ¿verdad? Y creo que hay una oportunidad para hacerlo. El tema de la gobernanza y la nueva gobernanza es una noticia bastante importante. Problemas estructurales requieren también de respuestas estructurales e integradas que permitan entonces resolver estos problemas que no han podido en eficacia responder las políticas públicas en toda su dimensión. Ley de Desarrollo y Protección Social no lo desarrollamos, pero creo que en algún momento sería bueno hablar sobre ello. Hay
obligaciones contraídas a través de esta ley y que definitivamente hay que trabajarlas. Éxitos, el éxito será en la medida en que podamos madurar toda la población salvadoreña, incluida el Gabinete y Presidente de la República. Gracias, Naida, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Luis Mario también, gracias por la invitación y estar con nosotros. Álvaro, un gusto y nuevamente espero que nos volvamos a encontrar y tener este panel con frecuencia para ir analizando sobre decisiones que se van tomando. Como mencionaba, hay que darle tiempo, hay que ver qué acciones se toman, qué medidas se van implementando y es importante y necesario para nuestra audiencia escuchar sus perspectivas y sus puntos de vista políticos y sociales. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Que tenga una buena semana. Será hasta mañana, 6:30.